Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de esta primera mitad del mes de marzo porque hay una luna llena muy interesante porque se va a formar una media cruz con Marte focal en el signo de Géminis. Ya sabéis que Géminis lleva mucho tiempo ahí, en concreto desde el 20 de agosto del año pasado, y que sale de Géminis finalmente el 25 de marzo de este mes de marzo, claro. Bueno, esta media cruz va a ser poderosísima y va a centrar las claves de lo que es por lo menos la primera quincena del mes de marzo, que ya sabéis que es un mes histórico, un mes que viene marcado por la salida de Saturno de Acuario, que va a pasar a Piscis. En concreto se dará el día 7, exactamente el mismo día que esa luna llena de la que estoy hablando. Y este mes también destaca porque Plutón saldrá de Capricornio para entrar en Acuario, aunque estará entre idas y venidas en Capricornio y Acuario durante el 2023 y 2024, y hablaremos de esto. Y Marte también hará un cambio esta segunda mitad de mes. En fin, es un mes trascendental, hablaremos de esos cambios más adelante. Ahora el que toca es el de Saturno, que entra en Piscis, ese sí, y la luna llena, que será el día 7. Además, los dos, Saturno entra, como digo, en Piscis el día 7 y la luna llena es el día 7. Pero con esa clave tan extraordinaria que es lo que en realidad, más que la entrada de Saturno en Piscis, lo que determina digamos, el ritmo sonante y la canción de la primera quincena del mes de marzo va a ser esa media cruz con Marte focal. ¿Por qué? Ahora lo explicaré y ahora daré unas claves de cómo llevarlo y cómo trabajarlo lo mejor posible. Pero este mes hay que tener en cuenta que venimos de unos días en los que se ha producido una oferta de paz seria por parte de China, de paz para la guerra Rusia-Ucrania o para ese conflicto que tiene al mundo tan preocupado y que por lo menos es una oferta de paz que parece que no interesa a todas partes, que parece que hay gente que incluso le molesta esa oferta de paz, pero la cuestión es que ahí está, una oferta de paz en 12 puntos en concreto. Y esto, bueno, me hace feliz por dos cosas. Una, porque sea una oferta de paz, ojalá terminen los conflictos armados que al final siempre sufren especialmente los inocentes y siempre pierden vida los inocentes, los que no tienen nada que ver en la historia la mayor parte de las veces, ¿no? O mayormente ellos, sí, hay otros que sí, que se involucran por voluntad propia. Pero me hace feliz también porque yo había pronosticado que el mes de febrero llegaría la primera oferta de paz que saldría ahí a la palestra cuando menos se esperaba, y esto lo dije en la clase magistral sobre el 2023 que impartí el 21 de enero y que todavía está disponible en escuela.casaña.com. Bueno, dicho esto, y que ya advertí que serían unos primeros contactos, pero que las primeras negociaciones serias podrían tardar unos meses. Ya expliqué cuándo en este taller, pero dejando eso margen, ahora vamos a hablar de lo que es esta primera quincena y qué espera. En primer lugar, hay que tener en cuenta que es una quincena importantísima porque representa el último empujón de este histórico y largo tránsito de Marte por Géminis, que, como digo, viene desde el pasado mes de agosto. Son 7 meses que Marte está en Géminis, algo absolutamente histórico, con su periodo de retrogradación incluido, algo que no ocurría desde 1943, y eso da una idea de la importancia que tiene este tránsito. Esto por un lado. Por tanto, que sea el último momento en que Marte se va a activar verdaderamente de una manera potente, ya nos pone en alerta para esta primera quincena. ¿A quién? Especialmente a los signos mutables: Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis, que son los signos que están sufriendo la mayor tensión, ya sea por ansiedad, por problemas o por bloqueos, que son las cosas que mayormente provoca este Marte en Géminis, ¿no? Les ha provocado nuevos retos, nuevos desafíos que tienen que superar estos signos. Y bueno, a unos de una manera, a otros de otra, pero hay que entender que es tiempo de reto, tiempo de desafío y de cómo afrontarlo. ¿Y esto qué hace?
pues estamos hablando de Marte y por lo tanto pone la capacidad de dirigir y de focalizar las fuerzas personales, la energía vital que cada uno tiene, la voluntad y la capacidad de conquistar objetivos o de afrontar retos y desafíos y superar problemas. Así es Marte. Pero Marte, al pasar por Géminis, es cuestión también de cómo canalizamos la energía mental, ¿no? Y la energía mental que puede estar a borbotones, que puede estar dándonos múltiples ideas y por lo tanto generarnos una ansiedad, acelerarnos para pensar cosas, para querer hacer cosas, o que eso puede llevarnos a un colapso mental. Porque Géminis, como sabéis, es un signo de comunicación, de intelecto, de manejar las palabras y las ideas, ¿no? Bien, desde esta perspectiva hay que tener ya en cuenta ese Marte en Géminis que, claro, sobre todo, como digo, influye para los signos mutables, Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis, o para quienes tengan cosas de su carta astral muy importantes ahí, como es el ascendente, el medio cielo, la luna, en definitiva. La cuestión es que esto influye en todo caso en todo el mundo y a cada uno le pillará una zona de la carta u otra. Sí, aunque influya más en estos signos, pero a todos nos influye porque ahora lo que se forma es una media cruz. Este tránsito de Marte por Géminis influye, pues por ejemplo, en tu carta astral, en la zona donde tengas a Géminis, ahí se podrán centralizar estos influjos marcianos desde el pasado mes de agosto. No es una cuestión nueva de ahora, pero la cuestión es que ahora sí, ahora se va a acelerar, se va a concentrar en torno al día 7, prácticamente toda la primera quincena, y por lo tanto conviene prestar una atención muy especial. ¿Para qué? Para no caer en aceleraciones, para no caer en colapsos, para no caer víctimas de la ansiedad o de querer cambios a toda costa, cuando estamos víctimas de la desesperación de querer que algo ocurra ya. Entonces es cuando hay que tener más paz, más calma y reflexionar. Y también porque es momento de seleccionar la información, de seleccionar las fuentes de las que nos fiamos, de seleccionar la comunicación, o sea, con quién y cómo nos comunicamos, y de buscar buenos interlocutores. O sea, yo me relaciono con esta persona que me estimula, yo la estimulo a ella, que nos ayudamos a comprendernos, que nos ayudamos a crecer, que nos ayudamos a aprender cosas, que nos enriquecemos con la comunicación. Pero no me relaciono con personas con las que estoy en una confrontación, en un choque constante, donde mis palabras caen en saco roto o las suyas para mí caen en saco roto. O yo no estoy al nivel para entender ciertas cosas todavía, o esa persona no está al nivel para evolucionar como le tocaría o como tendría la oportunidad de evolucionar hablando conmigo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay que evitar, es decir, un diálogo de besugos, un diálogo de sordos. Ojo, porque esto es muy peligroso. Marte está haciendo cuadratura con Neptuno todo este tiempo, todos estos meses, desde el pasado verano, verano en el hemisferio norte me refiero, invierno en el hemisferio sur, y esto quiere decir que hay una gran tendencia al equívoco, a los errores de cálculo, a que algo está mal planificado, mal ejecutado, por prisas, por falta de documentación rigurosa, por engaños, por lo que sea, pero al final hay mucho riesgo de caer en idealismos o en graves errores de cálculo. Esto se nota también en la política y en el ámbito mundial. Por ejemplo, en España, lo que está pasando con la ley trans o el famoso solo sí es sí, que se ha producido durante este tiempo, de Marte pasando por Géminis, en cuadratura a Neptuno. Evidentemente, esto ha marcado muchísimo estos errores de cálculo, vamos a llamar, cada uno que lo juzgue como quiera, no estoy aquí para juzgar, estoy diciendo que esta confusión y este caos que genera Neptuno es típico de esta cuadratura Marte-Neptuno. Esto lo que tenemos que procurar, ya que no podemos evitarlo en políticos o en lo que pasa en el mundo, es tratar de evitarlo en nosotros. Ojo con idealismos, ojo con errores de cálculo, ojo con dar pasos por desasosiego o por desesperación. No es momento. Es momento de buscar una información
de no caer en precipitaciones, porque lo que ocurre es que cuando nos manejamos por impulsos o nos dejamos manejar por el lado oscuro, por la sombra, ya sea la sombra nuestra o el lado oscuro de cualquiera de esos tránsitos planetarios, entonces toda la vida se convierte en algo más complicado y en un caos. Así que las claves son estas, pero además estamos hablando de que esto va a estar activado por una luna llena, en la que el Sol en Piscis, la Luna en Virgo, ya sabéis que la Luna llena es cuando hay una oposición del Sol y la Luna, y que por lo tanto entran en choque, en conflicto, dos arquetipos totalmente opuestos, como son en este caso Virgo y Piscis, y los dos al mismo tiempo activados, acelerados, en una tensión constante, en un desafío constante, como están viviendo estos signos últimamente, precisamente por ese tránsito de Marte, que es sin duda lo más importante de este mes de marzo. Sí, sí, se habla de Saturno en Piscis, Plutón en Acuario, tal, tal, muy bien, pero es que eso da igual, porque esas entradas influyen desde mucho antes de que entren. No es cuestión de qué día cambia esos planetas. Y por lo tanto, lo que sí es realmente importante este mes, y sobre todo la primera mitad, es esta media cruz que forma esa luna llena del día 7 con Marte estando focal de esa media cruz, es decir, en el punto medio, y que por lo tanto estos dos arquetipos, estos dos signos que forman la oposición de la luna llena, Virgo y Piscis, van a estar totalmente involucrados, no ya únicamente la gente que pertenece a estos signos o que tiene cosas importantes en ellos, sino que lo que representan estos arquetipos va a estar representado ahí. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues lo que quiere decir es que tú tienes que intentar armonizar los arquetipos de Virgo y de Piscis para poder trabajar lo mejor posible ese Marte focal, todo lo que he estado hablando de Marte. Es decir, Virgo representa el trabajo, el ser hacendosos, hacer las cosas bien, el respetar un ritual, unas normas y el hacer las cosas pues día a día, en la vida cotidiana, lo mejor posible. El cómo nos cuidamos, no solo en el ámbito de la salud, sino en ser racionales, ordenados, en comer bien, en cuidarnos bien, todo este tipo de cosas que en definitiva pertenecen a los hábitos y la vida cotidiana. Cuanto mejor hagamos eso, eh, más contribuiremos a manejar bien esta media cruz. Pero ojo, porque Virgo tiene un lado oscuro del que no debemos ser víctimas, que es el perfeccionismo, el querer controlar todo mediante la razón. Y todo lo que no pasa por la razón o no es exactamente como debería ser entre comillas, entonces ya entra en colapso. Y es ese espíritu crítico, ese espíritu nervioso que tiene Virgo, ¿no? ¿Qué hay que hacer con el arquetipo Piscis? Atrevernos a soñar, atrevernos a ser artistas de la vida, pintar, bailar, cantar, despertar la intuición. La vida es magia. Esto es como si estos dos arquetipos, Virgo y Piscis, entablaran una conversación y Virgo le dice a Piscis, oye, yo es que mira, quiero tener una vida ordenada, quiero tener un control, quiero tener una vida segura, quiero tener mis rutinas, mis horarios, quiero tener mis comidas, quiero que todo lo que yo no entienda por la razón que me lo expliquen y poderlo entender por la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Y Piscis le dice, oye, la vida es un misterio y tú no puedes pedir el control total, lo que tienes que hacer es abrazar el caos. Abrazar el caos. Esto pone de los nervios a Virgo y Virgo dice, muy bien, tú haz lo que quieras, pero yo debo tener el control, yo quiero tener un orden en la vida y yo no sé eso del caos, cómo se hace, ni lo quiero hacer porque para mí todo lo que no pueda controlar por mí mismo me pone muy nervioso, me pone muy nerviosa, como quieras, ¿no? Entonces Virgo, al final, pues claro, tiene que respetar su arquetipo, pero Piscis también el suyo. Y Piscis le dice, bueno, pues al final, mira, hay cosas que van más allá de la razón y entonces tú tendrás que ceder a eso, tú tendrás que aplicar la intuición, tendrás que despertar un sexto sentido,
Tendrás que hacer cosas que entender que la vida tienes que fluir o tienes que dejarte llevar ante cosas que no puedes controlar, ¿no? De alguna manera, al final, eh, Piscis es un soñador, es un místico, tiene esa parte divina, esa parte espiritual, esa parte de algo etéreo, algo que no se puede tocar, ni medir, ni controlar, ¿no? Y todos tenemos un lado soñador y es legítimo soñar. Y es verdad que hay que tener a veces muchísima fe y muchísima esperanza. Y todo ese tipo de cosas que están más allá de algo que podemos controlar o medir, pertenecen a ese mundo de Piscis. Pero, claro, está bien combinarlo con la parte de la razón, del orden, del trabajo, del cuidarnos de una manera consciente y racional, con los pies en el suelo. Irracional quiero decir irracional, no irracional. Entonces, combinar estos arquetipos de la mejor manera posible. Al final, Virgo es un signo de tierra, es un signo de la materia, es un signo que se preocupa por la economía, por la comida, por la salud del día a día. Piscis es un signo que más bien piensa escapar de este mundo y que tiene sus grandes sueños, sus idealismos. Y estos sueños, pues es absolutamente legítimo perseguirlos, pero ojo, los sueños nos pueden llevar a ser caóticos, a ser desestructurados, a perder el control, a caer en quimeras como el Quijote. Entonces, claro, cada uno de estos signos tiene su luz y su sombra, y lo que tenemos que hacer es tratar de ir del lado de la luz de cada uno de estos arquetipos y además armonizarlos. En la medida que hagamos eso, trabajaremos lo mejor posible ese Marte focal de una media cruz que de otra manera nos puede llevar por la calle de la amargura y puede representar días especialmente conflictivos en torno al día 7 para quien no lo lleve bien, ¿no? Y caer en ansiedades, caer en enfermedades, caer en problemas, caer en bloqueos, colapsos o pruebas que uno se sienta superado por ellas. Bueno, esto evidentemente es lo que va a marcar un mes que además esa entrada de Saturno en Piscis lo que hace es contribuir a ese proceso que yo hablaba en el vídeo anterior, que os invito a ver si no lo habéis visto, el de la luna nueva del pasado mes, donde hablaba de la importancia de madurar, cómo maduramos, cómo crecemos, cómo nos hacemos mayores. Da igual la edad que tengamos, ¿no? Claro, Saturno se va entendiendo más con el paso del tiempo, cuando una persona es mayor, cuando ha vivido el primer retorno de Saturno, cuando ha vivido el segundo retorno de Saturno, ¿no? Entonces ya las cosas cada vez van pesando más, cuando ha vivido tránsitos de Saturno por el ascendente, por el Sol, etcétera, que ha marcado de alguna manera la vida esos tránsitos. Pero hay que entender que Saturno ya nos ha enseñado mucho de lo imprevisible que es la vida en este tránsito por Acuario, y ahora va a pasar por Piscis, va a estar más de 2 años y medio Saturno transitando por Piscis, y es un tiempo para entender ese proceso de madurez y de nuestras estructuras vitales, cómo se adaptan no solo a las circunstancias, a las vicisitudes que nos toca pasar en este mundo, sino también a nuestros propios sueños, ¿no? Soñar es fantástico, pero soñar dentro de un orden, es decir, no caer en los sueños son, sino cómo realizar mis sueños y cómo me comprometo para realizar mis sueños, independientemente de la edad que tengamos. Es un momento para atrever a crear estructuras que nos lleven a conseguir nuestros sueños, como nos indica, o una de tantas cosas que nos indica Saturno pasando por Piscis, donde va a estar, como digo, más de 2 años y medio. Bien, si has llegado hasta aquí, te pido que le des like si te ha gustado esto y que te suscribas al canal. Un fuerte abrazo y feliz mes de marzo.